Ya estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno, no, empezamos. Al doctor Horacio González, no hace falta que se lo presente. Ustedes, por supuesto, conocen, es un referente de la nutrición en general, de la nutrición infantil particular. Así no me cocino, ¿cómo puedo hacer? Sí, no lo vamos a ver. Sí, ya se calentó, ya se calentó. ¿Qué motivó este último pedido? ¿Sí? Si lo hemos invitado otras veces, tenga ganas, si tenga paciencia, lo vamos a seguir invitando. Es que hay algunas costumbres que se han ido perdiendo. Estamos todos dispuestos a asumir que las cosas se transforman y que cosas que sabíamos o decíamos o hacíamos deben dejarse de lado y debemos incorporar otras. Pero eso no es para el 100% de las cosas. Y algo que uno observa que se ha perdido es interpretar en el paciente internado, no en el paciente ambulatorio, en el paciente internado, que la nutrición forma parte de la terapéutica. Y como a nadie se le podría decir que este paciente tiene más o menos tanto de ampicilina, el interior te diría más o menos tanto de noradrenalina. No podría ser tan como válido la respuesta como así. Sin embargo, pasa con las leches. ¿Sí? Antes los residentes sabíamos cuántos mililitros recibía nuestro paciente, cuántas calorías eso significaba, y alguna cosita más. Compromiso, no está pidiendo. Eso se ha perdido y yo quiero ayudarlos a que lo retomen. ¿Sí? La desnutrición intrahospitalaria es un problema muy grave de la salud pública, tanto en pediatría como en adultos, de 30, por lo menos 40% de pacientes no están desnutridos, y muchas veces los responsables somos nosotros. Todo suyo. No sé si Bueno, respecto de lo que dice Juan, parece muy atinado, hay que tener presente una axioma que yo siempre tomo en casa, que la nutrición es una variable principal en la evolución de las enfermedades. Esto hay que tenerlo presente porque es un poco reforzando esto. Bien. Lo que vamos a ver es fórmulas, ¿no? Sí, la fórmula artificial es la fórmula artificial. Y para ver las fórmulas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la. Ellos están allá, ¿no? Sí. Ellos te están viendo por la lo que tenemos que conocer bien es cuál es el gol estándar. Y el gol estándar es la leche humana. Por lo menos para los primeros 6 meses. En realidad, primeros 6 meses con alimentación exclusiva y hasta los 2 años como lactante, como un nutriente más y fundamental para el lactante. Eso es lo que tenemos presente. Yo no voy a abundar porque seguramente ustedes ya vieron mucho lactancia y leche humana, pero lo que no quiero dejar de destacar es el gol estándar. Todo lo demás que viene detrás, viene justamente detrás. Y es a lo que podemos recurrir, quizás mucho más frecuentemente cuando hay justamente internaciones, porque a veces no hay disponibilidad de leche o de la madre, la tensión nerviosa que significa tener tapado, etc. No es tan simple, decimos la primera leche como si fuera es complicado. Entonces, todo lo que es las ventajas que tiene alérgicas, todas las ventajas que tiene desde el punto de vista psicoafectivo, todas las ventajas nutricionales de más nutrientes, eso es el gol estándar es leche humana. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos con la fórmula es para ver quién logra acercarse, porque igualar, simplemente acercarse a ese estándar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, digamos, eso queda clarísimo para todos. Bien. Y el otro aspecto es que fundamentalmente en la intervención, bueno, va a haber cosas que ustedes van a tener que adecuar en función de la patología. Entonces eso también lo vamos a, por ahí vamos a tener una mirada. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver en las fórmulas infantiles respecto de la leche humana, lo primero que vamos a ver es la composición que tienen todas las fórmulas y que se acercan a la leche humana. Entonces, la referencia de la leche humana, vamos a poner una línea acá, leche humana, acá vamos a poner leche de vaca,
Y acá vamos a poner fórmulas. ¿Por qué pongo leche de vaca? Porque en realidad todas las fórmulas derivan originalmente, derivan de la leche de vaca, por lo menos en nuestros países. En Asia ha habido, son experiencias diferentes, de camellos, incluso en algunos pueblos originarios también, cerca de camellos de la región, en otras de asno, como puede ser también en alguna región de Asia, pero en general la mayoría de las experiencias originales fueron a partir de Asia. ¿Sí? ¿Qué tiene entonces la primera diferencia que debemos encontrar entre la leche de vaca y la leche humana? Para encontrar dos diferencias. Entonces, vamos a poner acá proteínas, vamos a poner acá hidratos de carbono y vamos a poner aquí grasa. Los macronutrientes. ¿Sí? Recuerden que estos son los tres macronutrientes. Los micronutrientes los llamamos a todos los que son vitaminas, minerales. No les digo que en forma de oligosacáridos de concentraciones muy bajas en sangre o en leche humana, pero que tienen funciones iguales. ¿Sí? Esos son los micros. Vamos con los macros primero. Entonces, ¿qué es lo que miramos cuando uno tiene, y vamos a explicar ya también la fórmula, si lo hacemos en línea? ¿Qué es lo que miramos cuando ustedes tienen que mirar? Tienen que acostumbrarse a mirar la fórmula. Acostúmbrense a mirar qué tiene. Si no, de repente, cosas van a venir. Entonces, aprendamos a mirar. Porque además también podemos, si lo aprendemos a hacer, podemos adecuar lo que tengamos a la situación. Entonces, la leche humana en proteínas, ¿qué tiene? ¿Qué concentraciones tiene? Bueno, los primeros semanas y meses tiene concentraciones que llegan hasta 1.4, 1.5 gramos ciento de proteína, y luego, a lo largo de los meses, va bajando y llega a 0,8 a 1. Se estabiliza en 0,8 gramos por ciento de proteína en la leche humana. ¿Cuánto tiene la leche de vaca? 3.5. ¿Cuántas veces más? 3 veces más. Tiene la leche de vaca respecto de la leche humana. La leche, estamos hablando nada más que de concentraciones y que tienen las fórmulas, bueno, para asimilarse a la leche humana están alrededor de 1.2. Hay de 1, antes era 1.8, nosotros nos criamos con 1.8, 2, agregamos de proteína, pero después fueron bajando progresivamente para acercarse acá. En realidad tenían más por el temor de que falta algún aminoácido que tiene menos esa proteína algunas veces, entonces compensaban poniendo más proteína. Ahora, eso se fue corrigiendo y ¿qué proteína hay adentro? En la leche humana hay 20% de caseína y 80% de proteínas del suelo. Son proteínas diferentes, ¿sí? Con diferente incluso capacidad antigénica. No son todas iguales, tienen diferente capacidad de producir alergia. La leche humana es homóloga, es decir, no tiene posibilidad de producir alergia. Es la que produce el mismo, entonces es homóloga. Las otras proteínas, cualquiera sea de soja, de vaca, de asno, de camello, lo que sea, son todas heterólogas, es decir, que tienen capacidad antigénica. ¿Qué tiene de diferente en esas concentraciones de esas proteínas que tienen? Yo dije, tienen caseína, y hay caseína también en la leche de vaca. La leche de vaca tiene 80% de caseína, esto tiene 20%. Esta proteína del suelo tiene 80%, es el 80% que tiene caseína y solo tiene 20% de proteínas del suelo. Bien, ahora, pero además, dentro de esa proteína del suelo está la lactoferrina. La lactoferrina en la leche humana tiene mucha capacidad, perdón, no sé si me estoy poniendo acá mal. No, está perfecto, está bien. Pero bueno, Está bien. Tiene lactoferrina con mucha actividad antimicrobiana. Es una de las posibilidades que tiene la leche humana de no contaminarse tan fácilmente, gracias a la lactoferrina. La leche de vaca también tiene lactoferrina, pero tiene mucho menor capacidad
de estabilizar bacterias, tiene menor capacidad bactericida, si se quiere decir de alguna manera para comprender. Entonces, protege menos el humano, posiblemente le sirva a la vaca, no al humano, pero esa capacidad es mayor en la leche. Las fórmulas. ¿Qué hicieron las fórmulas para llegar a esto? Para acercarse. Invirtieron esa relación. Le sacaron la caseína a la leche de vaca, le agregaron proteínas del suero y al agregar la proteína del suero la giraron. Tienen 60%, en general 60% de proteína del suero y 40% de caseína. Entonces, ¿para qué? Para acercarse a esto. El problema es que la leche humana tiene alfa caseína, la leche de vaca tiene beta caseína, lo cual la hace más antigénica todavía a la leche, a la proteína de la leche de vaca. Pero bueno, el acercamiento fue que invirtamos esa relación. Y una cosa que se ha hecho, no lo último, pero sí en los últimos años, es que le agregan más lactoferrina y eso ha evitado muchas contaminaciones. Para manipuleos y todas esas cosas se agregó bastante más a la fórmula. Sin embargo, ahí hay una diferencia. ¿Qué miro yo cuando miro la leche? Entonces tengo que ver cuánto tiene caseína, cuánto tiene lactolúpida, hay presencia de lactoferrina, si no, si quiero medir calidades, ¿no? de diferentes leches, hoy tomar, con esto. Qué curioso es. Y la otra cosa es si la proteína está entera o no. Porque la proteína de la leche humana está entera porque obviamente es homóloga, no tiene capacidad antigénica. Cuando se la hidroliza, tiene dos funciones. Una podría decir que es para mejorar la digestibilidad de esa proteína. Digo, hay una insuficiencia pancreática, una fibrosis quística, o pongamos que hay una diarrea prolongada, y uno sospecha que de esta forma voy a evitar el trabajo de digestión, y con esto la mejoro si la hidrolizo. Y la verdad es que no mejora demasiado, primero, ni la capacidad antigénica, porque el hidrolizado tiene que ser extenso. Ustedes saben que para hacer alergia, y esto es muy importante el término, la alergia es a una proteína. ¿Sí? Entonces yo soy alérgico a una proteína, y esa proteína tiene que tener determinada longitud para tener capacidad antigénica. Si yo tengo una proteína así, y la rompo, y me queda de este tamaño, bueno, es probable que todavía tenga capacidad antigénica, que es lo que pasa con los hidrolizados relativos. La industria láctea inventó que, si disminuyo el tamaño, capaz que tengo menos capacidad antigénica, entonces habla de que tiene un factor protector contra la alergia porque está parcialmente hidrolizado. Si sos alérgico, estás al horno, digamos, tenés con el hidrolizado, si tiene tamaño de... no hay problema. Y en eso, la verdad es que el organismo también, para la digestión, se las arregla bastante bien. Incluso en los fibroquísticos, hoy prácticamente la fórmula de fibroquísticos no usan hidrolizado, están usando casi la proteína entera, porque incluso ellos, por un lado por las enzimas, pero por otro lado, es raro que un fibroquístico no te absorba la proteína. O sea que vos estás diciendo que el hidrolizado que se vende o se propone como hipoalergénico, la palabra para la alergia de leche de vaca o para los malabsortivos no dio el resultado esperado. A ver, para la alergia, la leche, para prevenir la alergia no dio resultado. Sí. Para prevenirla. Si sos alérgico, tampoco, porque sos alérgico y ese hidrolizado no te sirve. Lo único seguro es el aminoácido libre. Ese sí, el aminoácido libre es el que algunos tienen dipéptidos, pero eso sí, eso te garantizan que no hay una reacción alérgica. Pero las otras que fueron vendidas muchísimos años, incluso en Europa se vendían como pasto eran las hipoalergénicas, que eran parcialmente hidrolizadas. Eso sí, hay Casmil. Por ejemplo, el Casmil en su momento. Y el Neoquén, que es... El Neoquén no, son todos aminoácidos. Ese sí, verdaderamente. Ese verdaderamente... El auto. Sí, más o menos, sí. No tenemos acceso a esos precios hoy. La verdad que preferible ensayar otras proteínas, porque si no,
Sí, es el ideal, pero es carísimo. Esa es la realidad. La otra, recuerden que la alergia a la proteína de la leche de vaca hace muchísimos años en la clínica pediátrica de Norteamérica existió, pero para mí era lo mejor la definía, es uno de los diagnósticos más evocados y menos comprobados. O sea, te pasa de acá a acá y tenés alergia y eso es un problema, es un problemón. Uno no se da cuenta del problemón que genera cuando intenta hacer el diagnóstico ese para decir, bueno, salimos del paso. ¿Vos qué opinás de eso que se ve con tanta frecuencia que se dice? Dicen los padres. ¿El paso de la madre? No, dicen los padres, muchos profesionales, que al bebé que están atendiendo le cae mejor una marca que la otra. Eso no tiene justamente. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. No con la proteína. Quizás con otras cosas puede verse. Y ahora vamos a ver por qué. La proteína de leche de vaca es como que un sobrediagnóstico. No, hay sobre evocación. O vos tenés la sobre sospecha, yo diría. Claro, eso. Y eso, la verdad es que uno tendría que tratar de afinar. Si hay alergia, le sacan la leche a la madre, todos los lácteos a la madre. El queso puede comer la madre, no puede comer nada, porque se supone que puede haber pasos. El paso no es tan frecuente. De por sí es excepcional. Pero el riesgo entonces, sacan toda la madre, complican la alimentación del bebé, la situación que ya de tensión que genera una situación de esta. Por eso hay que tener mucho cuidado. No digo que no haya, sí lo hay, pero las reacciones son muy precisas. Yo he visto shock anafiláctico con una reacción. Nunca prueben hacer un diagnóstico de alergia a la proteína de que es otro tema, no quiero meter en este tema, pero digo, nunca prueben probar en tu casa y andar. Se hace internado. Si tengo la sospecha, lo interno, lo hago, y si es posible, tengo una vía incluso. Porque la reacción es, cuando les toque, es una reacción, es un shock. Entonces, eso hay que tenerlo para la vida. Eso es importante. Nunca hagan un diagnóstico de sospecha en un lugar que no sea en una internación, un consultorio, en un lugar que tenga para internar, lo que sea, porque se van a pagar un clon de susto. Bueno, entonces es lo que miramos de las proteínas. Una cosa interesante de las proteínas también es que, por ejemplo, la leche humana tiene 10 veces más cisteína entre los aminoácidos que es lo que tiene la proteína de la leche de vaca, en la fórmula. La cisteína es el único aminoácido que se conoce que tiene efectos en la mejoría de la absorción de hierro. Se aumenta la absorción de hierro. Es el único aminoácido que se conoce que tiene esa función. Eso lo tiene la leche humana. Y como está ¿por qué? Porque está en la proteína del suero. Mejora esa proporción en la fórmula porque le pusiste más proteína del suero. ¿Sí? Eso mejora, no mejora la leche de vaca cuando se da. Recuerden que la leche de vaca cuando se indica, cuando hay imposibilidad de amamantamiento, que son casi el 40% de los casos, no, perdón, 40, tenemos más o menos amamantamiento entre 40 y 45% a los 6 meses, más o menos en todas las encuestas. No es malo respecto al nivel mundial, pero debe ser mejor. ¿Qué toman los que no toman esto? Bueno, el 60% toma fórmula, pero hay un 40%, lo cual es altísimo, que toma leche de vaca diluida. O leche de vaca al medio con 2% de aceite y 5% de azúcar, que es lo que se indica normalmente cuando uno no tiene otra posibilidad. O si no, leche de vaca 2/3, pero esa tiene que tener enriquecida con, si es posible, zinc, vitamina C y hierro. También hay vitamina C, la tiene mejor, pero la leche entera y divide en 2/3. Eso es lo que indica la Sociedad de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, etc. Eso es lo muchas veces, a veces es mixta, como suplemento. Bueno, cuando uno no tiene otra cosa, tiene que recurrir a algo. No es que, no es que está dando veneno tampoco. Pero bueno, es lo ideal. Yo, si tengo las dos posibilidades para elegir, elijo obviamente una fórmula que me da todos los nutrientes, adecuados a los micronutrientes, etc. Pero si no se puede, las opciones son esas. Bueno,
Respecto de, esto es respecto de proteínas. Entonces, cuando miro, quiero saber qué hay, recuerden eso. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Bueno, la leche humana, el hidrato de carbono que tiene, el 90% es lactosa. Que es una lactosa, tiene varias funciones, aumenta la absorción de calcio, mejora toda la flora intestinal, tiene una microbiota especial que se alimenta con lactosa respecto de los que no, mucho más lactobacilos, mucho más producción de ácido graso de cadena corta, que vamos a ver que para qué es. Entonces, esto se ve en la lactosa 90%. Las fórmulas tienen también lactosa, en general tienen 70-80% de lactosa y un porcentaje pequeño de maltodextrina. Cuando son sin lactosa, reemplazan por maltodextrina. Cuando son sin lactosa, cuando tengo intolerancia a la lactosa, fíjese lo que dije, intolerancia a la lactosa, siempre preciso con eso. ¿Sí? La alergia es alergia a una proteína. Pero yo no tengo alergia, eso es alergia, una reacción antígeno-anticuerpo. En la intolerancia hay un problema que yo tengo, cosa intestinal, que hace que no tolere la lactosa. Falta lactasa, me llega la lactosa, tengo diarrea, así de fácil. La otra podría ser el fabismo, qué sé yo, me pongo una agua, un déficit de glucosa 6,4 deshidrogenasa es una hemólisis. ¿Y por qué? Pero es una intolerancia, pues yo tengo algo que me impidió metabolizar. No es una reacción alérgica. Y la otra también, lo que siempre me gusta decirles, para que tengan claro, es la falsa alergia. Es que se produce cuando hay alimentos histamino-liberadores. Por ejemplo, ustedes comen mucho chocolate, el chocolate, yo soy alérgico al chocolate, no soy alérgico al chocolate, comiste una barra de Toblerone grande. Entonces eso te produjo una reacción histamínica. O el día que comiste el Toblerone era chiquito, pero comiste tomate, naranja y otros productos que son histamino-liberadores, o pescado, y hiciste una reacción. El pescado sí se puede hacer alérgico también, las dos cosas, histamino-liberador y se puede hacer alérgico. Bueno. Entonces, vamos viendo el hidrato de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Lactosa. ¿En qué concentración? Más o menos la lactosa. Y está entre el 5 y 7% de lactosa. Eso te da calorías. Pero lo más interesante también del hidrato de carbono son los que no se absorben. Entonces, estamos hablando de los fructooligosacáridos, que ustedes lo van a ver en la fórmula como. Bueno, acá vamos a ver los HMO. Esto es de la leche humana que tiene estos hidratos de carbono absorbibles, fibra, fibra prebiótica, ahora vamos a ver por qué, y ¿qué tienen? Son Human Milk Oligosaccharides, eso es el término en inglés, por eso es HMO. ¿Sí? Son los oligosacáridos de la leche humana. ¿Para qué sirven estos oligosacáridos? Es un montón, pues son el tercer alimento. Ustedes ven cuando leen una etiqueta, ustedes saben el orden que tiene la etiqueta. Sí, el que me parece que más sabe. El que más sabe, perfecto. Entonces van disminuyendo, y el tercero que debería aparecer en una leche humana sería el HMO, en cantidades. O sea que hay cantidades importantes. Entonces, el HMO, ¿qué condiciona? Es una fibra prebiótica. ¿Qué significa prebiótico? Significa que yo estoy condicionando el desarrollo de una determinada flora intestinal. ¿Por qué? Porque con este oligosacárido lo toman las bacterias y se alimentan de eso. Al alimentarse de eso se desarrollan. ¿Y qué producen como producto final? Se alimentan y defecan, como cualquier humano, la bacteria. Entonces, ¿qué metabolizan? Se comen los oligosacáridos y lo que excretan son ácidos grasos de cadena corta, que son los posbióticos, que llamamos eso. ¿Cuáles son los ácidos grasos de cadena corta? El ácido acético, propiónico y butírico. Entonces, esos tres son los que producen el producto final. Ese butirato o ese propionato que empieza a dar vuelta tiene varias funciones. Primero, que condiciona flora de otros lugares, porque va por circulación general, se absorben en el colon y van a circulación general. La primera función alimenta en el colonocito.
La segunda función es la absorción, aumenta la distancia a bacterias que condicionan también la flora. A nivel pulmonar, por ejemplo, pero también son utilizados y compiten con la glucosa como combustible en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces son importantes, sí que son. Los HMO. Para las fórmulas, bueno, han logrado sintetizarlas, algunos por copia, por estas cuestiones genéticas de desarrollo, lograron hacer unos muy similares a estos, son fucosacáridos, y en algunas fórmulas ya empiezan a aparecer. Ustedes van a ver las fórmulas, siempre tienen lo que llaman claims. ¿Qué llevan al frente? Ustedes van a ver que dice DHA, otros te van a decir con HMO, otro con MFGM. Después vamos viendo qué es cada cosa. Pero cuando te ponen eso al frente para que vos digas, wow, tiene esto. ¿Sí? Hay que ver qué cantidad tiene. Y su metabolismo supuestamente también produce de cadena mediana. De cadena corta, De cadena corta. Los que tienen, Sí. esto sí, lo que están en los HMO, sí, tienen la misma función que esto y ese está bastante probado, digamos, no hay, son prebióticos. Ahora, no son los únicos. Antes de que aparecieran los HMO, que aparecieron en los últimos 5 a 10 años, antes, ¿qué utilizábamos? Nosotros nos creíamos viendo cómo nos habían hecho creer que eran los mismos de la leche humana, que no lo son, que son el GOS y el FOS. Si ustedes van a ver fórmula, por ejemplo, el primer semestre, van a ver que la mayoría tiene GOS. Y después, en el segundo semestre, tienen FOS, o sea, galactoligosacáridos y fructoligosacáridos, FOS. Y hubo una marca de leche que había logrado tener la patente de estos juntos. Y no había ninguna otra marca que lo podía tener juntos. Cualquier relación. Tenían 1, 10, 2, 8, 7. O sea, que si vos querías poner alguna de las formas, lo podías, o ponías uno o ponías el otro. Los dos juntos no. El único que lo podía tener es un laboratorio que son mucho hecho y mucho. Esto va y viene con los laboratorios. No es que ni uno es mejor que el otro, ni peor que el otro, ni se comportan mejor ni peor. Son más o menos. Están todas las conductas así. Entonces, por ejemplo, el primero que metió al Chile había sido Nestlé, después lo tenía Nutricia, después, qué sé yo, salió con el otro. Todos tienen algún MFGM, lo sacó y Johnson, tuvieron un juicio con Nestlé entre ellos, y matan. Bueno, esas cosas que ocurren en los mercados. Pero lo cierto es que tienen esto y estos son los que tienen otras fórmulas. Algunos tienen esta, tienen esta. Esta es la leche, digamos. En esta también se probaron efectos prebióticos. Ahora, estos son prebióticos. Recuerden que es un probiótico. Un probiótico, que algunas fórmulas tienen, son bacterias, yo le meto directamente la bacteria, no un alimento para desarrollar una determinada tipo de bacteria, sino que directamente meto la bacteria. Por ejemplo, como el yogur. ¿Qué tiene el yogur? ¿Qué hago el yogur? Pues tiene un lactobacilo que se llama Thermophilus. Con ese se hace Thermosus, hay un montón de estos lactobacilos que tienen esta capacidad de, no es cualquier bacteria. Primero que vos la comés y además tiene que instalarse y desarrollarse en el intestino, tiene que quedarse a vivir ahí y desarrollarse. Eso es lo que hay que probar, y eso es lo que es difícil de probar, por eso no es que le puedo meter cualquier cosa adentro. Y también tiene que conservarse en polvo si está en polvo, si es líquida, casi no hay líquida con probióticos. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar a esterilizarlo, cuando esteriliza no queda nada, poco queda. Por eso ahora directamente están agregando el probiótico. Si el resultado final es el que buscamos, dicen, vamos por el probiótico. Entonces, cuando hablo de prebiótico, hablo de fibra, cuando hablo de prebiótico, hablo de fibra, cuando hablo de probiótico, hablo de bacterias, cuando hablo de postbiótico, hablo de ácido graso de cadena corta. Cuando hablo de simbiótico, hablo de la asociación entre prebiótico y probiótico. Tiene las dos cosas. ¿Sí? Eso queda claro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy buscando de los hidratos de carbono que están presentes
en una forma. Ahora bien, en las grasas, ¿qué tienen las grasas? Bueno, acá lo que tenemos que ver, la primera gran división que tenemos y que tiene la leche humana es, ¿qué tiene? Primero que tiene grasas saturadas, el ácido graso más común presente en la leche vaca son el 25%, todo lo eso es el ácido palmítico. Y eso es ácido, el palmítico es un ácido graso saturado, es el carbono, no sé si se acuerdan algo de química, pero es ese, el palmítico. Son saturadas, se no tiene doble ligadura y tienen mala prensa en general porque se las asocia a enfermedades, muchas enfermedades metabólicas, con el aumento del colesterol, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante el desarrollo cumplen una función importante y, primero, energética y segundo, que tienen se incorporan a lo que es la sustancia blanca del cerebro. Y allí tienen funciones importantes también. Entonces, por eso, ustedes van a escuchar que nunca hay que darle una dieta baja, por ejemplo, de colesterol antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque estamos en pleno desarrollo. Entonces, la leche humana tiene ácidos grasos saturados, tiene grasa, entonces vamos a poner acá saturados, y tiene insaturados. Y los insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Los monoinsaturados son los que tienen en mayor cantidad. Es muy variable las grasas en la leche humana según la dieta materna, eso es muy importante. Y los poliinsaturados, que son los UFA, en inglés, se le ponen esos, hay también una buena cantidad, sin embargo hay menos cantidad y un porcentaje pequeño de algunos que tienen funciones específicas, como el araquidónico, el DHA, el glucosaminoico y el EPA, el icosapentaenoico. Estos serían los que tienen funciones más específicas. Araquidónico, este es omega 6. Tenemos el DHA y el EPA, que son omega 3. Estos son omega 3 y este es omega 6. ¿Sí? Tienen funciones diferentes, sobre todo desde el punto de vista inmunológico. Desde el punto de vista inmunológico, el omega 6 es más proinflamatorio y los omega 3 tienen funciones más inmunomoduladoras. Reducen la respuesta inmunológica, es más suave, moderada y ayuda a moderar una respuesta inflamatoria que puede ser negativa. Pero además se incorporan en el sistema nervioso central con funciones específicas, sobre todo los omega 3. Pero ojo, no son los únicos porque el omega 6 también se incorpora a diferentes tejidos. Por ejemplo, en el riñón. En el riñón se incorpora mucho más para el desarrollo del araquidónico y esto mucho más en el tejido cerebral. De estos dos, en el tejido cerebral, mucho más el DHA que el EPA. Sin embargo, en el tejido, por ejemplo, cardíaco, todo el músculo cardíaco, en el desarrollo del corazón, mucho más el EPA, el icosapentaenoico. ¿Sí? Entonces, esas cosas también ustedes van viendo que son importantes todas, porque no es lo único que se desarrolla en el cerebro, sino todo. Ustedes saben que, por ejemplo, es común que usted va a una, no sé si le ha tocado trabajar en diálisis o insuficiencia renal crónica en adultos, la mayoría, lo primero que le preguntan es si fue prematuro o no, porque no terminaba de desarrollar el riñón. Y le preguntan si recibió alguna fórmula especial para ver si recibieron o no. O sea, es importante, por ejemplo, en ese sentido pero esos riesgos altos que tienen los prematuros de ir a diálisis más precozmente, porque el tejido renal se va perdiendo a lo largo de los años. Una función. Bueno, esto es lo que tiene entonces. La leche de vaca no tiene prácticamente saturados, tiene más saturados, y los insaturados que tienen son sobre todo los precursores, linoleico y linolénico. El linolénico es omega 3 y el precursor del omega 6, pero tiene poca cantidad,
Tiene algo que tiene la leche humana también, que es el ácido linoleico conjugado, se llama CLA, ha estado de moda también, lo habrán visto, hay algunas marcas de leche común, sacaron con CLA. CLA es el ácido linoleico conjugado, que dicen tener alguna función en la prevención de patologías oncológicas. Entonces eso tuvo su prensa en su momento. Ahí, pero eso es lo que tiene. Pero no tiene DHA, no tiene LIEPA. Ahora bien, ¿qué hacen estas fórmulas entonces para igualar esto? Porque si tengo grasa, entonces las fórmulas se manejan con dos tipos de grasa diferentes, o vegetales o animales. Son las grasas que tienen la fórmula. A ver, lo primero, la grasa láctea. ¿Qué tiene la grasa láctea? Porque es la que más mala prensa tiene y tiene cosas interesantes. Interesantes para acercarme a esto. La primera cosa, dijimos que el saturado más frecuente era el palmítico. El palmítico de la leche humana tiene el 80% del palmítico en la posición 2. Yo les recuerdo esto. ¿Qué es un triglicérido? Es una cadena de carbono 3 que tiene adosado acá 3 ácidos grasos. ¿No es cierto? Eso es un triglicérido. ¿Cómo son atacados estos triglicéridos en el intestino? Bueno, cuando pasan por el tubo digestivo y reciben la lipasa pancreática, incluso la entérica, atacan la posición 1 y la posición 3. Se liberan este ácido graso que era separado acá, en la posición 1, y queda un monoglicérido en posición 2. Este es como queda después de pasar por el intestino. El monoglicérido en posición 2 es que se absorbe directamente. ¿Sí? Se absorbe, pasa la barrera intestinal. Si en lugar de estar acá. ¿Eso es un triglicérido de cadena mediana? Igual. No, este es. Pero se absorbe igual que. Es palmítico. Se absorbe como igual que claro, pero ya actúa la lipasa. En cadena media no necesita actuar la lipasa. Entra directo. ¿Cierto? Y va fundamentalmente por vía porta. Entonces se absorbe rápidamente, pasa rápidamente y es fácilmente utilizado como combustible. ¿Sí? Eso es lo que tiene el de cadena media. No necesita de la lipasa para entrar. Este sí. Entonces, después que pasó la lipasa, entra. Lo único que no va por vía porta. Esta va por vía hepática, va directamente por la. Eso tiene implicancia en algunas patologías. Sí, en algunas patologías. Sobre el kilotórax. Sí, esto hay que tenerlo presente. Pero lo bueno es que esto es lo que tiene la leche humana, que no tiene la leche de vaca. Que la leche de vaca tiene en esa posición una menor cantidad. Tiene en la posición, tiene el 40%. La leche humana tiene el 70% en la posición 2. La leche, la grasa láctea, o sea, si yo utilizo grasa láctea acá, tengo el 40% en la posición 40, 45% en la posición 2. ¿Sí? Ahora bien, si yo utilizo un aceite vegetal en lugar del aceite animal, tengo solamente el 15% en la posición 2. Aquí voy a la pregunta que hizo Juan. La mayoría de las fórmulas tienen forma de vegetaceides. Ustedes miran la fórmula y no dice grasa láctea. Dice aceite vegetal, te dicen cuál. Puede ser de canola, si le quiere poner omega 3, girasol, o sea, de maíz, incluso tienen aceites vegetales. ¿Y qué pasa cuando yo tengo esto? En realidad, lo que va a pasar es que si yo tengo este aceite, tiene el palmítico solo 15. ¿Y dónde está el resto del palmítico si lo tengo acá? En uno y en otro. Y están en esta. Quiere decir que no va a estar como un monoglicérido, va a quedar libre el palmítico. Y el palmítico es el más saponificable de todos los ácidos grasos. Se junta con el calcio y azúcar vómito.
¿qué hace esto? Endurece la materia fecal. Cuando la mamá te dice, lo pasé a fórmula y se constipó, es por esto, porque el magnífico que estaba acá quedó libre y se dio el calcio, y se bonificó. Este ejemplo es mucho más claro cuando tengo la fórmula con aceite vegetal. O sea que cuando le ocurre eso a un bebé, que ocurre con más frecuencia, posiblemente pasar a una fórmula que tenga grasa de origen animal es mejor. Y O sea, no solo grasa se láctea. constipa, sino que interfiere en la absorción de calcio. Ya interfiere en la absorción del calcio, claramente. Se pierde calcio y se pierde energía porque se pierde magnético. Entonces, esto es la consecuencia de estar en la posición 2, cosa que no le ocurrió nunca a la leche humana, porque el 70% en la posición 2. ¿Sí? O sea, la mejor situación en la leche humana decide la grasa láctea para esto en particular, ¿no? Y el vegetal es la última elección, porque es el que más claramente muestra cómo se constipa. O que tienen más molestias, que empieza esa cosa con esta. Por eso muchas de las que se llaman comfort cambian. Y hay alguna fórmula que tenían aquí y eso se claimeó. Claimear es cuando le ponen el claim, o sea, el anuncio, esto es lo que llevan al frente en el package. Bueno, ¿qué pasa así? Te dicen que tiene betapol. El betapol es un ácido graso artificial que lo pusieron de origen vegetal, pero que le cambiaron la posición. Esa es una cosa así que es del desarrollo de la tecnología de alimentos, ¿no? Mandaron a la posición 1 el palmítico, a la posición 2, perdón, el palmítico artificialmente. Entonces, limita la leche a la grasa láctea, tienen 40-50% en esa posición, para llevarlo más cerca de aquella posición, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con las grasas. Ahora bien, ¿qué otra cosa tengo que mirar de las grasas? Bueno, a ver, ¿qué tiene? Porque a veces te va a decir ahí, te va a ver que dice aceite de pescado. ¿Por qué el aceite de pescado? Bueno, pues tiene DHA. Y DHA y EPA. Tiene mucho omega 3 el aceite de pescado. Entonces, fíjense qué importante que es, que no es que tiene grandes cantidades, es el 0,3% de todos los lípidos que tiene. Estamos hablando de miligramos, 0,3%, que es lo mínimo que dice la Asociación Europea de Pediatría, lo mínimo que tiene que tener la de concentración la leche humana, 0,3%. Pero ¿por qué la leche? Hago referencia a la leche humana, porque es muy dependiente de la leche humana de lo que es del mercado. ¿Ustedes saben cuántos kilos de pescado se come por habitante por año en Argentina? 7 kilos por habitante por año. Bueno, casi nada, ¿verdad? Nosotros comemos más o menos entre carne, pollo y cerdo, entre 80 y 100 kilos por habitante por año. 7 kilos de pescado por habitante, que no tengamos costo, eso es cultural. 7 kilos por habitante por año es lo que se come en Argentina. Igual es caro, paradójicamente. Sí, es caro, pero también es cara la carne de vaca. Y sin embargo, el consumo es bajísimo. La media de Latinoamérica es 10 kilos por habitante por año. Estamos por debajo del país que más consume pescado en América Latina es Perú. Es cultural. Sí, claro. Chile consume bastante más. Perú está casi 20 kilos por habitante por año y Chile está alrededor de los 15. Pero la media de América Latina es 10. Brasil es casi como Argentina de consumo de pescado. ¿Cuánto consume Japón? 80-100 kilos por habitante por año. Lo que nosotros comemos en otras carnes, lo comen en pescado. Bueno, ni hablar lo que se come en Noruega. Entonces, los niveles de DHA que tienen las mamás en esos países es mucho más alto. Tienen casi 1%. Estamos hablando de 0,3 como mínimo. Nosotros tenemos 0,14. Todas las que estudiamos acá, diferentes clases sociales, tienen entre 0,14 y 0,18. No llegan ni a 0,2. ¿Eh? Conviene que se suplemente las madres. Conviene que se suplementen los padres. Te van a decir, bueno, pero
mirá que hay riesgo del mercurio, porque si el pescado, el mercurio no, digamos, la posibilidad de riesgo de mercurio es mucho más baja de la posibilidad que vos tengas de H bajo en la leche. Entonces, digamos, riesgo contra riesgo consumir pescado. Pero igual no se consume. Pues yo te puedo decir comer pescado y no te acordaste un día y lo hiciste, pero. Bueno, eso sí, y sí, conviene, obviamente. Bueno, la fórmula lo que hacen la agregan, pero recuerden, hagan el calculito, 0,3% del total de ácido graso que tenga la leche. Si yo quiero saber si está bien, para poder, porque muchos dicen con DHA, le ponen la pizca y vos te digo que si tienes menos de 0,1, pues sí que me pusieron, no veo que nada. Pero sepan conozcan esos. El otro, ¿qué otras cosas ven ustedes que llevan al frente la forma? Respecto de grasas. Es el MFGM, ¿sí? A ver si el MFGM sería lo siguiente. A ver qué es. Primero eso, las fórmulas están cada vez poniendo más a todas. Primero vamos sobre la leche humana. MFGM, si te tienes. Entonces, esto es la membrana del glóbulo de grasa de la leche. Es milk fat globule rate, eso es en inglés. ¿Sí? Membrana del glóbulo de grasa de la leche. Entonces, ustedes saben que la leche es una mezcla de agua y grasas, o sea que para estar emulsificado la grasa está en gotitas. Son pequeñas gotas. Son muchas gotas que están emulsificadas. Es una emulsión donde mezclo agua y aceite. Ahora voy a separar, voy a hacer una de estas tantas gotitas, la voy a hacer grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá. Bueno, esta membrana es una membrana lipoproteica. ¿Sí? Esta membrana lipoproteica concentra, acá tiene una doble membrana, y encuentra ahí todos los lípidos complejos. ¿Cuáles son los lípidos complejos? Tiene colesterol, tiene efinomelina, mielina, tiene de todo ahí adentro. Todo lo que ustedes, las grasas que conforman el sistema nervioso central y que van a ser estructuras dentro de. Están acá, en este glóbulo de grasa. Este glóbulo de grasa, la grasa se origina acá en la mitocondria, sale de acá de la mitocondria, hace una exocitosis y para quedarse acá, para poder salir de acá de la exocitosis, hace una doble membrana porque trae esta grasa, trae una membranita que para poder salir y transportarse desde el citoplasma. La grasa también necesita ser transportada. Cuando se incorpora a la membrana, bueno, ya tiene dos membranas, por eso se llama doble membrana. Ahora, ahí están todos los lípidos complejos. La mayoría de los lípidos complejos están ahí y las proteínas que son complejas, que forman parte de esas estructuras también. Entonces, ese glóbulo de grasa, obviamente presente en la leche humana, empezó a decir, che, pero la leche de vaca también debe tener esa membrana. Porque si es leche, tiene agua y aceite. Vamos a empezar. Entonces, investigaron también, la gotita de grasa en la leche también lo tiene. Entonces, ¿qué hicieron? Extrayeron esas membranas y las producen y se las agregan a la leche. O sea, la extraen, la producen. Ahora, esta cantidad que tiene la leche de vaca es mucho menor. Hay que concentrar casi 5 veces más para que se parezca a la concentración que tiene con la fórmula láctea. Por eso necesitan concentrarla más. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con esta, que es el otro claim que ustedes van a ver nomás. Los más frecuentes claims que ustedes ven tiene HMO, tiene MFGM, tiene DHA, tiene ARA. Esas son las cosas que con prebióticos, sin prebióticos, con prebióticos, sin prebióticos. Esas son las cosas que ustedes ven en la fórmula y que tienen que aprender a mirar. Entonces van a ver con lactosa, sin lactosa, van a
todo lo que ustedes están viendo es lo que tienen que aprender para mirar esto y decir, bueno, ¿y hasta cuándo? Bueno, una son las indicaciones que son, bueno, leche humana hasta los 2 años, eso estamos todos de acuerdo, si la leche de la mamá está bien. Fórmula, ¿qué tienen las fórmulas 1 y la 2 de diferente? Porque ahí empiezan las diferencias. ¿Por qué hay fórmula 3 y a veces 4? Esta no es como la de vaca. Ahora, muy buena. La 2, ¿qué pasa? Como no se puede comunicar, ¿qué hago yo para comunicarle a ¿cómo te comunico a vos si yo no puedo hacer propaganda de la 1? Le pongo toda la 3 y hago propaganda con la 3. Entonces, ¿por qué hay la 3, la 4? Y porque yo tengo que poder comunicar lo que tiene la 1, pero la tengo que poner la 3, porque si no lo pongo. O sea, cuando ustedes ven cómo se incorpora el DHA en el cerebro del recién nacido en los últimos meses de gestación y en los primeros meses postnatales, un poquito. Entonces, si yo te la pongo en la 4, con la 3, que es para después del año, después de los 2 años, después fuera, sirve, sí sirve, siempre sirve, porque además como un modulador, no digo que no sirva, pero Llega la tarde. parte crítica de este lugar no estaría, pero yo no lo puedo comunicar, porque la 1 no puede ser. Entonces la comunican con la 3 o la 4. Por eso a veces ustedes van a ver. Y esto que vos decís es importante, porque a veces le pones lo que querés comunicar, pero no todo lo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es esto. La 2 ya no tiene lactoalbúmina y caseína en la proporción como dijimos, la damos vuelta. La 2 ya tiene 80-20. Y 80-20 de 6 meses a un año. ¿Sí? Algunas marcas ahora están poniendo 60-40, invirtiendo como la 1, pero la mayoría han conservado 80-20. Y le ponen el resto, sí le ponen el resto, y sirve, sí sirve. Pero a medida que te alejas hacia de la 1 hacia la 3, Se desmaterniza. y claro, es así. Entonces, ya acá, ahí ustedes tienen que utilizar el sentido común y decir cuándo una, cuándo otra, qué situación es la del bebé, digamos, qué acceso tiene al resto de la alimentación también, cómo compensa con una alimentación complementaria. También uno tiene, depende que vendían las calorías y la probabilidad. Bueno, Pero aparte de eso, uno también tiene como médico la responsabilidad de ayudar a la familia en qué se tienen que enmarcar con el tema de costos, ¿no? es que es muy importante. Contrarrestar eso de que tiene que, porque si está la 3, ¿por qué no se la das? Y si tiene que hacer, ¿por qué no le das la 4? Y todo eso. Entonces, incluso uno, explicándole, porque está bien, ya con esto está bien. Ya cumplí. ¿Entendés? Entonces eso me parece que es importante conocerlo, porque si uno tiene temor, tiene miedo de sacar, comer y quedarse. La otra cuestión que es respecto de la osmolaridad. ¿Qué es lo que da osmolaridad a la leche? Bueno, la primera, la leche de vaca sí tiene una alta carga renal de soluto. Primero que eso es otra cosa diferente. La carga renal de soluto está dada por todo lo que se elimina en el riñón. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué se elimina por riñón fundamentalmente? Los metabolitos de proteína, todo el nitrógeno, la urea, que me produce la carga, que es el producto final de la proteína, y el sodio, me da mucha carga. El sodio me da mucha carga. Y la leche vaca tiene alto sodio y tiene alta cantidad de proteína. Entonces puede provocar carga renal de solutos alta. ¿Y cómo elimino yo esos solutos que tengo circulantes? El agua. Olvidar, hasta hoy, es agua. No hay sorullo con el riñón. Entonces tiene que salir agua. ¿Qué tengo? Pérdida obligada de agua. Si yo tengo pérdida obligada de agua con una carga de este tipo, me voy a deshidratar, voy a hacer una deshidratación hiperesmolar.
Ese es el riesgo. Los bebés menores de 6 meses, sobre 4, que toman leche de vaca, tienen Por eso es al medio, por eso el primer trimestre. Claro, por eso Ojo, digo. porque, ojo, porque hay una deshidratación, incluso una deshidratación hiperocular, ¿sí? Con alta carga renal. ¿Sí? Por eso es lo primero respecto de lo que es carga renal disoluta. Que es lo que luego cubre con una fórmula, obviamente, porque la fórmula está adaptada a eso. Bajaron la proteína, bajaron el sodio, bajaron todo. Eso está claramente bien especificado. Ahora bien, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad de la solución. Suponete, yo tengo más o menos, tiene entre 250, que lo que tiene 240, que tiene la leche humana, ponerle hasta 300 es lo que soporta la osmolaridad gastrointestinal sin provocar arrastre de agua en el intestino, estoy hablando ahora. Ya no es carga renal, ahora estoy hablando en el intestino. Lo que lo provoca en general son los monosacáridos, son los que más osmolaridad provocan. Glucosa, galactosa, o glucosa, fructosa, esos son los que provocan la polaridad. Para que ustedes tengan idea, 1 gramo de un monosacárido te da 5 milimoles. 1 gramo de, por ejemplo, glucosa al 5%. Glucosa al 5% es 5 por 5, 25. Quiere decir que tiene 250 milimoles por litro. ¿Sí? Entonces, acá lo que tengo es, esto es monosacárido. El monosacárido es 5 milimoles. Un disacárido, la mitad, 275. En cambio, una deshidromaltosa tiene 1. Es mucho más baja. Entonces, cuidado cuando uno carga con glucosa, porque el glucolín, por ejemplo, que antes se existía mucho. Si yo por ahí terminaron con una diarrea porque tienen una polaridad alta. En cambio, con deshidromaltosa difícilmente se produzca porque tiene 1 para producir 1 milimol. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que hay que tener cuidado, porque la proteína en general no afecta demasiado la polaridad y los lípidos tampoco, mucho menos. Tienen 1 también los lípidos, la proteína 1.3. Pero no te cargan tanto. Sí, un exceso de lípidos, ojo, más allá de la molaridad, un exceso de lípidos sí te puede producir una diarrea, ¿no? Pero por otro mecanismo, que no es, que no alcanzas a absorber, te arrastra. Pero esto es lo que... Estos son los mecanismos generales de cómo analizar una fórmula. Cuando concentras la fórmula, por ejemplo, la concentración de soporte. Sí, por ejemplo, cardiópata. Un cardiópata le quiero poner leche al 20%. No es alta la posibilidad de que llegue porque en general, si tiene lactosa, puede ser que te lleve, lo probás, pero difícilmente te pases. Con la modalidad. Y con la carga renal absoluta tampoco. Con la carga renal de solutos tampoco. Hay que tener cuidado porque ahí sí lo vas controlando con densidad urinaria, porque cada tanto, porque en realidad tenés 2 cosas en la cardiópata. En general usas diurético y si lo encargas, obviamente le estarán. Antes nosotros, ¿te acuerdas que cuando vos estabas en el hospital nosotros utilizábamos un preparado para cardiópata, Sí, el famoso PPCS, el preparado para cardiópata se llamaba? ¿Qué hacíamos? En vez de ponerla al 20%, que fue una solución después posterior, le poníamos un poco de dextromaltosa y un poco de aceite de cadena media, para facilitar la absorción, y esa mezcla se puede hacer, vos podés agregar. Lo que pasa es que está caro. TCM, si le pones TCM, claro, TCM es caro. polimerosa, está carísimo. Está claro. Nosotros estamos Entonces, poniendo pones al 20%. 20%. Pones al 20%. Bueno, que si quiere la doctora hace un ratito. Sí, sí. Es Es válido. Es válido. ¿Cómo lo mirás? Bueno, lo vas observando, le haces una densidad urinaria, si estás entre 10 y 15 está bien. Listo. No hay problema. Sí, se utiliza bien. Hay Tratando de concentrar las calorías, que es lo otro que sí, no quedaría en más. menos volumen. Sí, creo que lo otro En no mayor quedaría cantidad de más. calorías, menos volumen. Diferenciar la leche, ¿no? Sí, sí, sí. El aporte de calorías. Con el 20% tenés casi 1 caloría por mililitro. Claro. Más o menos. La leche de Un poquito vaca menos. es 0,75, ¿verdad? 0,60, entre 0,60 y 0,75. Y la leche de madre es 0,7. La leche humana no tiene muy alta, entre 0,65 y 0,70, ahí está, no es alta.
No es baja, es la normal. Sí, sí, sí. Alcanza a ver. Y la leche fórmula 18% más o menos, entonces es que queda en calorías similar a la humana. No, 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 supera. No, al 15 está bien. 13,5, 15 según las medidas. Claro, si no es una- 0,75 que era más o menos, ¿no? Las matas quedaban. De 6, 0,70, 0,75, ahí está. Son muy variables. Sí, pero Pero no, nosotros, pues, ahora hay alguien estudio que acaba de ingresar. claro, claro. Nosotros pusimos la leche, lo que tomaba, llamado leche, quedó 1-1. Cuando tienen un desnutrido que va a recuperar rápido, porque le ponen muchas calorías, ¿qué tienen que Sí, no, controlar? Claro. ¿Y cuáles son los que controlas? potasio, todos los electrolitos intracelulares. Perfecto. Entonces vas a controlar potasio, fósforo, eso y tiamina. No se olviden de metamina. Se pidió 2 Y años, magnesio. hasta donde partíamos. Es lo contrario del síndrome de lisis tumoral. ¿Por qué? Porque en el síndrome de lisis tumoral, vos que vas a ver cómo salen para todos los que salen los intracelulares, porque vos estás rompiendo células. Claro. Entonces puedes tener una hipermagnesemia o una hiperpotasemia, una hiperfosforemia. Eso es el síndrome de lisis. En cambio, el otro, es justo el mecanismo al revés. El otro se chupa todo, se lleva el potasio. Exacto. Otra cosa es que pidábamos a veces los cardiopatas es el aporte de sodio, ¿no? Que también es necesario mínimamente. Sí. ¿Eh? Sí, a veces yo me acuerdo, yo ahora no tengo presente las cantidades, las diferencias de sodio de cada fórmula, pero hay que mirar bien y fijarse cuál es la que tiene menos sodio. Yo no- Pero digo, el sodio, como vos Sí. decías, lo de las grasas es fundamental para las estructuras. El sodio es fundamental para la mitosis, para el crecimiento. Tampoco se puede dar cero sodio. No, cero sodio no. Cero sodio no. Bajo sí. Sí. Igual no tenés ninguna fórmula con cero sodio. O sea, hay que tiene un poco menos. Sí, eso sí. Bueno, esto es más o menos un panorama general. Lo paso y aparte lo grabado. ¿Eh? Va a circular por el Qué bacana. Ahora se circula por la escuela y acá. Por ahí afuera. Y que para tomar la gente, pues muchas nombres. Sí, igual te vas a acostumbrar. Un paso. Un lujo. Usted si quiere, a lo mejor alguno se quedó del otro lado. ¿Estás Emilia ahí? ¿Quieres preguntar algo? ¿Emi? Estoy. Estuvo muy bueno. Ay, había muchas cosas que yo al menos no tenía muy frescas, así que estuve tomando nota para tenerlo en cuenta. Bueno, a ver, Muchas gracias. ¿dónde están ellos? En su casa. Yo estoy en casa. Algunos están acá arriba, otros están rotando. Siempre tenemos un pool fuera y con Sí, me acuerdo que había. Bueno, gracias. Gracias. Chao, Emi. nos veremos. Adiós. Chao, gracias.